Buen día, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar bien con la sesión de hoy, nuestra última sesión de nuestro curso de filosofía. ¿Me dan un segundo, por favor, para poder compartir las diapositivas? Bien, ¿me pueden confirmar si logran ver correctamente, por favor, la pantalla? Mis buenos días. Sí se logra ver. Bien, muchas gracias. Buen día, otra vez. ¿Cómo les va? Bueno, en teoría, hoy es nuestra última sesión. Bien, hoy nos despedimos. No vamos a desarrollar ningún tipo de contenido. Los contenidos ya se agotaron hasta la semana pasada, la semana número 18. Concluimos con el estudio de la filosofía política, si te acuerdas. Bien. Entonces, en la sesión que nos convoca en este momento, vamos a desarrollar exactamente 30 ejercicios. Bien, que tienen obviamente fundamento en todos los temas que hemos revisado nosotros a lo largo de las semanas que componen nuestro ciclo académico. Al final, obviamente, vamos a tener dos láminas específicas donde vamos a encontrar las claves correctas de estos ejercicios. Bien, entonces, sin mayor preámbulo y porque el tiempo apremia, comenzamos. Ejercicio número uno. Desde el punto de vista de Zaida, los dos problemas más importantes de la filosofía pueden sintetizarse en dos interrogantes. Primero, ¿cuál es el origen de nuestras valoraciones? Y además, ¿cómo podemos diferenciar racionalmente las acciones buenas de las acciones malas? Ambas preguntas se relacionan con las disciplinas denominadas respectivamente como bajo qué rótulo. Estas dos preguntas, ¿a qué disciplinas filosóficas estarían haciendo referencia? ¿Qué disciplina responde o intenta responder a la interrogante sobre el origen de las valoraciones? ¿Y qué otra disciplina intenta responder eh, a la posibilidad de diferenciar a través de la razón las acciones buenas de las acciones malas? Muy bien, ¿no? La axiología, en primer lugar, es decir, la disciplina que se encarga de estudiar el valor, ¿te acuerdas? Bien. Y por otro lado, la ética, ¿no? La ética precisamente lo que hace es esta diferenciación entre acciones buenas, acciones malas, acciones correctas e incorrectas, y lo que los filósofos que han planteado sus teorías éticas buscan es precisamente encaminar la conducta del ser humano. Bien, entonces en el ejercicio número uno, la alternativa correcta es la letra A. Seguimos. Ejercicio número dos. Alfredo, profesor de educación secundaria, se encuentra convencido de que su rol es el de ser un facilitador y sus alumnos constituyen el elemento activo del proceso educativo. Por su parte, Alejandro, un renombrado filósofo, considera que el profesor debe instruir y brindar los conocimientos que el estudiante necesita para la universidad. De este enunciado, bien, de estas dos posiciones, ¿no? Podemos decir que la postura que defiende Alejandro se relaciona con qué teoría específica de la filosofía antigua. ¿Con qué posición estaría de acuerdo Alejandro? Muy bien, ¿no? Con la posición sofística, con la posición de los sofistas. Recordemos que los sofistas, estos pensadores de la época clásica,
impartían sus enseñanzas, sobre todo, bien, sobre todo en áreas como la oratoria, la gramática y más, a jóvenes que provenían sobre todo de familias poderosas, ¿no? Que pretendían, bien, una formación eh, para después acceder a ciertos cargos, cargos políticos o públicos. En este sentido, la enseñanza de los sofistas era de forma unilateral, ¿no? Todo lo que yo sé como maestro te lo transmito a ti. Muy distinta al método socrático, ¿no? Recordemos que el método socrático, la mayéutica junto con elementos como la ironía, lo que buscaba era que el otro, en este caso no Sócrates, sino su interlocutor, a través de las preguntas y las repreguntas pueda obtener una respuesta a ciertas interrogantes. ¿Bien? Entonces, la alternativa correcta, muy bien, sí, la letra E. Ejercicio número 3. Para Platón, el alma no posee una naturaleza simple, sino que contiene las siguientes partes. Estamos hablando de la teoría tripartita del alma. Bien, tenemos la parte racional, la parte irascible y la parte concupiscible. La primera, la parte racional, debe gobernar, debe dirigir a las otras dos, ya que estas últimas son de naturaleza pasional. Sin embargo, existe una diferencia entre ellas, ya que una parte representa las pasiones nobles, parte irascible, y la parte concupiscible, las pasiones innobles. Bien, entonces, a partir de esta diferenciación, ¿qué cosa podemos nosotros afirmar respecto de la teoría tripartita del alma en Platón? Sí, muy bien, ¿no? Que esta diferenciación de pasiones nobles y pasiones innobles, bien, sí, las apetitivas son las concupiscibles. Em, También se puede entender esta diferenciación como pasiones negativas y pasiones positivas. Por eso es que es necesario que la parte racional del alma pueda dirigir, pueda gobernar a las otras, para que se dé un equilibrio, ¿bien? Entonces, alternativa correcta, letra D. Ejercicio número 4. Un profesor inicia su clase de filosofía comentándoles a sus alumnos el famoso cuadro La Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas, ¿te acuerdas? Nosotros hemos visto un par de veces el cuadro. Este famosísimo cuadro que lo que busca es representar el desarrollo del pensamiento occidental. Bien, desde sus orígenes. Un cuadro elaborado por el famosísimo artista renacentista italiano Raffaello Sanzio, o Rafael, como lo conocemos nosotros. Bien, a su juicio, al juicio del docente, el autor del cuadro conocía la disputa entre maestro y discípulo. ¿Qué maestro y qué discípulo? ¿A quién crees que se está refiriendo cuando habla de esta disputa entre maestro y discípulo? ¿Qué personaje se te ocurre? Muy bien, ¿no? Platón y Aristóteles, respectivamente. Entonces, sí, evidentemente Rafael lo conocía esta cuestión, esta diferencia entre las filosofías platónicas y aristotélicas. En este sentido, no es casualidad que Rafael haya pintado a Platón señalando al cielo, ¿no? Ya que quería dar a entender que las esencias de las cosas estaban en otro mundo. Dualismo ontológico de Platón. ¿Cuántos mundos existen para Platón? Dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos mundos? Estos dos mundos.
Muy bien, ¿no? El mundo sensible, el mundo material, el mundo de las ideas o mundo de las esencias. Ahora bien, en relación con esto, ¿cuál es la razón de que en el cuadro Aristóteles señale con la mano este mundo? No tenemos el cuadro, me disculpo, ¿no? Pero ¿te acuerdas que en la parte central de la escuela de Atenas, Platón tiene el dedito así para arriba y Aristóteles tiene la mano así, como para abajo, ¿no? Como bajando todo. ¿Por qué Aristóteles tiene la mano así? Así en realidad, ¿no? ¿Por qué Aristóteles tiene la mano así? ¿Cuál es la razón? ¿Cuántos mundos existen para Aristóteles? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Podríamos decir es materialista. ¿Cuántos mundos existen para Aristóteles? El mundo de las ideas existe para Platón, ¿no? Por eso tiene el dedo así. Para Aristóteles existe un mundo. ¿Qué mundo existe? El mundo material, este donde estamos nosotros. ¿Bien? Y es este mundo, en este mundo donde están todos los elementos que componen el mundo. Están las ideas, por eso ahora las esencias también. Las esencias también están en este mundo. Son substancias, ¿te acuerdas? Son substancias. El hombre es una substancia también. Teoría ileomórfica, compuesta por materia y forma. Todos los elementos que yacen en el mundo están en este mundo sensible. No hay una diferencia esa de mundo inteligible, no. Bien, esa es la gran distinción en la teoría ontológica aristotélica respecto de la que enuncia su maestro Platón. Bien, entonces, ejercicio número 4, alternativa correcta, letra D. Eh, Ejercicio número 5. Pablo, alumno de una academia preuniversitaria, se declara empirista, pues considera que nuestra mente al nacer es una tabula rasa, es decir, el conocimiento se funda en la experiencia. César, alumno universitario, considera que los sentidos son engañosos y que la experiencia no puede ser fuente de conocimiento. Él considera que nuestras ideas son únicamente innatas. De lo anterior y de la reflexión de la filosofía moderna, ¿qué cosa nosotros podemos señalar respecto de este enunciado? ¿Qué alternativa sería aquí la correcta? Pablo dice que él está de acuerdo con la posición empirista, ¿no? Nosotros nacemos con la mente en blanco, como una tabula rasa, y que adquirimos conocimiento a través de la experiencia. Por otro lado, César dice que en realidad no, los sentidos nos engañan, ¿no? Los sentidos nos engañan y que no pueden ser fuente de conocimiento, que nuestras ideas son únicamente innatas. En este caso podemos decir que lo que está enunciando César es evidentemente de corte racionalista, cercano a la filosofía de René Descartes, pero, pero hay un punto en el que discrepa un poco con Descartes. ¿Por qué? Porque acá César dice, nuestras ideas son únicamente innatas, únicamente, solo ideas innatas. ¿Qué dice Descartes respecto de las ideas? ¿Cuántos tipos de ideas existen en la filosofía cartesiana? Tres. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el primer tipo de ideas? Muy bien, adventicias, facticias e innatas. Perfecto, muy bien. Son tres tipos de ideas para Descartes, ¿no? Allí es donde podemos decir que este joven universitario discrepa con la posición cartesiana.
Bien, por eso la alternativa correcta es la letra D. Ejercicio número 6. Marco es un joven obrero. Considera que la religión y en general la cultura occidental ha invertido los valores vitales, haciendo de nosotros seres humanos que reprimen su propia naturaleza. Por lo que él apuesta por una liberación individual y social de los condicionamientos sociales. Además, coincide plenamente eh, con los que sostienen que la filosofía solo ha servido para interpretar de diversos modos el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. Ahora, respecto de esta posición de Marco en relación al papel de la filosofía, ¿qué podemos afirmar? O sea, esta última parte, ¿no? Marco coincide con que la filosofía solamente ha servido para interpretar de muchos modos, de muchas formas el mundo, pero que no ha dado ese paso más allá, ¿bien? Que significa transformar el mundo. ¿Esta es una tesis de quién? Muy bien, no es una tesis marxista, evidentemente. Es una crítica a los filósofos, una crítica que realiza Marx, como que están en las nubes siempre los filósofos enunciando un millón de teorías, pero esas teorías no se ven vertidas en la realidad. Bien, entonces Marco aquí estaría asumiendo una postura marxista. Alternativa correcta, letra D. Ejercicio número 7. La especie humana siempre está ligada al trabajo y produce objetos a través de produce objetos a través del trabajo, por lo que se le considera como agentes que sirviéndose de los recursos y las materias primas, elaboran o fabrican bienes y servicios que serán utilizados para satisfacer sus necesidades. El enunciado es un texto marxista, bien, esta idea proviene de un texto marxista que considera que el hombre es qué cosa. El marxismo, ¿cómo considera la naturaleza o la esencia del ser humano? ¿Cómo nos damos nosotros en nuestra naturaleza en el mundo? Muy bien, ¿no? Para el marxismo, jóvenes, recordemos que el hombre, ¿sí? Es un ser social producto de las relaciones sociales de producción, de esta relación que tú tienes con tu fuerza de trabajo, ¿bien? A partir de la cual se puedes crear objetos, recursos, materias para satisfacer en primer lugar tus necesidades básicas, ¿bien? Entonces, la alternativa correcta es la letra A. Ejercicio número 8. Adolfo y Sergio, dos periodistas renombrados, discuten sobre la mejor forma de gobierno para nuestro país. Por un lado, Adolfo señala que los gobernantes y sus ministros deben ser elegidos entre los mejores educados, para que así puedan conducirnos al desarrollo. Sergio, por otro lado, se enfoca más en el hecho de que debemos ser ciudadanos obedientes del gobierno y las leyes, puesto que todo gobierno finalmente sustenta su poder en la gracia divina. Con referencia a las corrientes filosófico-peruanas que se desarrollaron durante el siglo XIX, es decir, la sesión que vimos de filosofía en el Perú y en América Latina, podemos señalar qué cosa podemos afirmar. Aquí estamos frente a dos ideas eh, que se desarrollaron durante el periodo romántico. Bien.
¿Qué cosa se dio durante el romanticismo? Bueno, se estaba viendo cuál era la mejor forma de gobierno luego de la instauración de la República, ¿no? Tenemos por un lado la posición conservadora, enunciada por Fray Bartolomé Herrera, ¿sí? Que defendía lo que se conoce como una soberanía de la inteligencia, decían ellos. Solamente algunos podían gobernar. Esta sería la posición que defendería Adolfo. Y por otro lado tenemos la posición liberal encabezada por el señor Benito Lazo, eh, que sostenía lo contrario, ¿no? Una cuestión respecto de participación en leyes, obediencia a leyes, con lo que se entiende como soberanía popular o soberanía de masas. ¿Sí? Entonces, la alternativa correcta es la letra D. Ejercicio número 9. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos soviéticos encontraron que en el campo de concentración de Buchenwald había restos humanos calcinados y cámaras de gas. Luego encontraron los mismos restos en el campo de prisioneros de Treblinka. Asimismo, hallaron idénticas pruebas en Auschwitz. Finalmente, las autoridades soviéticas llegaron a la conclusión de que la política nazi incluyó el exterminio sistemático de judíos, gitanos, comunistas, homosexuales, prostitutas, ateos y traidores. Podemos inferir, bien, de que la conclusión a la que llegaron los científicos soviéticos fue resultado de qué tipo de argumento o razonamiento. ¿Qué tipo, qué tipo de razonamiento aquí se aplicó? ¿Qué tipo de argumentación? ¿O fue una inferencia? ¿Basada en qué? Inductivo. ¿Qué nos dice? ¿Cómo yo sé cuando un razonamiento es de tipo de corte inductivo? ¿Qué características tiene? De lo particular, ya, ok. Como en primer lugar se da lo particular y luego ¿qué se da? Muy bien, ¿no? Perfecto, sí. Tomamos casos particulares, ¿no? Eh, y llegamos de partir de estos casos a una conclusión general, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Los científicos soviéticos tuvieron eso, ¿no? Empezaron a ver en ciertos lugares se daban eh, ciertos hallazgos, ¿no? Restos humanos y más, la presencia de cámaras de gas, ¿no? A partir de allí dieron cuenta de que entonces era una política general del partido nazi el exterminio de manera sistemática de ciertos grupos de personas, ¿no? Recordemos que no solo, o sea, siempre se hablan de, obviamente, un exterminio al pueblo judío, bien, el holocausto, pero no solamente incluyó a los judíos, ¿no? Incluyó a cualquier persona que el partido en ese momento entendía como traidor o como opuesto a sus políticas. Por eso se dice que fue un exterminio sistemático, ¿sí? Y esto es un argumento de corte, un razonamiento de corte inductivo. Entonces, alternativa correcta, letra B. Seguimos. Ejercicio número 10. En un debate electoral, uno de los candidatos termina su intervención señalando que se ha preparado toda su vida eh, para ocupar el cargo al que postula, que ha concluido dos carreras universitarias, tres maestrías y un doctorado. Todo ello en universidades de renombre internacional.
por lo que, a su parecer, ahora que ingresa a la política, acabará con la pobreza y el desempleo en el país. Este candidato está incurriendo en la falacia de tipo, ¿qué tipo? Ad baculum, ad misericordiam, ad ignoratiam, ad vericundiam o ad populum. ¿Qué nos dice la falacia de tipo ad baculum? ¿Te acuerdas? La falacia de tipo ad baculum. ¿A qué hace referencia? ¿Cuándo caes tú en un ad baculum, una coacción, ¿no? Y la falacia de tipo argumentum ad misericordiam, ¿a qué se refiere? Muy bien, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, la piedad, la misericordia, la pena del otro, ¿no? Bien. Y la falacia ad ignoratiam, ¿qué nos dice el argumentum ad ignorantiam? Claro, apela a la ignorancia, al que no conocemos esto, ¿no? Bueno, como tú no, como lo que yo digo no se puede negar, bien, entonces es verdadero. Falacia de tipo ad ignorantiam. Y el argumentum ad vericundiam, ¿a qué apela? A la autoridad, ¿no? Es la clásica falacia de autoridad. En este caso, bien, esta, este candidato, ¿no? Está apelando a la autoridad que le dan sus títulos, sus posgrados, sus diplomas, ¿no? Y esta es una falacia muy común, sobre todo en el ámbito, lamentablemente, ¿no? En el ámbito político, se ha hecho creer que mientras más títulos tenga la persona, mientras más preparada, entre comillas, esté, ¿no? Puede conducir mejor el destino de un país. Nosotros hemos tenido, al menos los que yo recuerdo, ¿no? Eh, presidentes con muchos títulos, ¿no? Presidentes que han estudiado ubicados en universidades extranjeras, presidentes, pues, eh, o gobernantes en general con muchos laureles académicos, ¿no? Y la mayoría, por no decir todos, en este momento están siendo procesados o están eh, tras las rejas. Entonces, eso debería un poco llevarnos a cuestionar qué es lo que se espera, ¿no? de un gobernante. Tenemos un candidato, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales que el tipo salía a decir por, por todos lados que tenía como 30 doctorados, ¿no? Es humanamente imposible que tú tengas 30 doctorados, así llegas a vivir más de 100 años. Un doctorado a día de hoy, bueno, hace varios años estudiar un doctorado te tomaba 2 años, ahora te toma 3, como mínimo. Si no trabajas, si te dedicas solamente a estudiar, que sería lo ideal, ¿no? Todos quisiéramos eso. Y luego tienes que hacer una tesis. Una tesis doctoral no es cualquier cosa. Y luego tienes que defender la tesis. Se te van a ir más o menos 5 años, o sea, una carrera más. Y es curioso que nadie le cuestionó a este señor eh, que, ¿cómo tienes como 30 doctorados, 30 40 doctorados? No, sí, yo soy doctor. Luego se enteraron de que el tipo tenía doctorados honoris causa, eso que te la dan por trayectoria académica a ciertas universidades. En realidad ese es el fundamento del doctorado honoris causa, pero ahora en realidad cualquier universidad, yo puedo fundar una universidad y empiezo a darle doctorados honoris causa a todos ustedes, ¿no? Pero allí te das cuenta que hay un vacío, ¿bien? Y este vacío se explica bajo el argumentum ad vericundiam, ¿ves? La filosofía y la lógica tiene sus momentos en donde es útil, aunque muchos no lo acepten.
Bien, entonces ejercicio número 10, alternativa correcta, letra D. Seguimos. Ejercicio número 11. Max Zülle, arqueólogo alemán, reconocido arqueólogo alemán, recopiló muchas y muy variadas pruebas como resultado de sus excavaciones en diferentes sitios sudamericanos. Aplicó los métodos de la antropología morfológica a un sinnúmero de cráneos y recuperó miles de artefactos que incluyen cerámicas, conchas, textiles, metales, perdón, objetos de madera y otros materiales vegetales y objetos construidos con materiales de origen animal, como plumas, huesos y piel. Todo ello lo llevó a formular su famosa hipótesis inmigracionista. Eh, Acometió entonces la ardua tarea de elaborar una síntesis de investigación del origen de la cultura andina, cuya conclusión sostenía que ésta se originó con los aportes venidos de Mesoamérica, específicamente de México y América Central. Sobre las conclusiones a las que arribó Max Zülle, es coherente afirmar qué cosa. ¿Qué podemos decir? ¿Acaso que convenció a los especialistas en antropología o que esta conclusión denota variados razonamientos pragmáticos o que configuran una argumentación inductiva? ¿O acaso que su conclusión carece de premisas verdaderas? O por último, podemos decir que utiliza una variedad de figuras retóricas. Muy bien, ¿no? Aquí estamos frente a una argumentación inductiva. ¿Qué es lo que hizo Ulle? Empezó a obtener pruebas, ¿no? En distintos lugares, ¿bien? De Sudamérica específicamente, del área andina, ¿bien? Utilizó métodos de su propia ciencia, de la ciencia social, de la antropología. ¿Te acuerdas que para poder dar una argumentación dentro de la ciencia se dice que hay que seguir métodos? ¿Y quiénes te dan estos métodos? La comunidad científica. ¿Bien? Tu comunidad científica, en este caso la comunidad de arqueólogos, ¿no? Entonces hay que seguir ciertos pasos, ¿sí? Para poder obtener estos elementos, ¿no? Empezó a analizar elemento por elemento, ¿no? De manera inductiva para poder llegar a una conclusión. En este caso ni siquiera no era una conclusión cualquiera. Él elaboró su famosísima hipótesis inmigracionista, ¿no? Se dio una gran influencia de América Central y México, de Mesoamérica, para que puedan hacer la cultura andina en Sudamérica, es decir, toda la que atraviesa, pues, evidentemente la cordillera de los Andes, ¿no? Incluido nuestro país. Bien, entonces, en este ejercicio la alternativa correcta, ¿no? Como ya se vislumbra, es la letra C. Uy, bueno, pasamos. Ejercicio número 12. Uno de los personajes más importantes que estudió los entimemas fue Aristóteles. El filósofo griego apreció la importancia de este recurso de la retórica para convencer al receptor del mensaje. Muy habitualmente, las argumentaciones que se hacen apelando a lo moral y a lo ético poseen un entimema como herramienta de persuasión, aunque muchas veces no se advierte su uso. Por ejemplo, en el siguiente argumento, hacer daño a las personas está mal. Por lo tanto, conducir ebrio está mal. Es un entimema porque, a ver, en primer lugar, ¿te acuerdas qué cosa es un entimema? ¿Cómo definimos el entimema? Es un tipo de razonamiento, bien,
que está estudiado por Aristóteles precisamente. Y está estudiado por Aristóteles a razón de que lo utiliza bastante en realidad, en parte su ética y en parte su retórica. Bien. Eh, es importante la figura de Aristóteles porque fue Aristóteles quien realizó un estudio sistemático, ¿no? de lo que él va a llamar los silogismos. Luego nosotros vamos a decir la lógica. ¿Sí? Y más o menos, sí, mira, vamos a recordar un poco. Cuando nosotros tenemos un razonamiento o argumento, bien, eh, tenemos ciertos elementos, ¿no? Tenemos nuestra primera premisa. Luego tenemos nuestra segunda premisa, ¿no? Ya lo hemos visto. Y por último tenemos una conclusión, ¿sí? Estos son los elementos clásicos. Puedes tener 10 premisas y una conclusión, pero de forma clásica es esto. Ya sabes, ¿no? Los enunciados se vuelven premisas o conclusión cuando forman parte de la estructura que nosotros conocemos como argumento. Es decir, todo esto es un argumento. Ay, disculpan, por favor, que tengo mis dotes para el dibujo son prácticamente nulos. Todo esto es un argumento, ¿no? Todo esto, todo. ¿Bien? De los argumentos que podemos decir nosotros jóvenes, yo puedo decir, ¿este argumento es verdadero o falso? ¿Sí o no? ¿Puedo decir eso? ¿Este argumento es verdad? ¿Ese argumento es falso? ¿Puedo decir eso? ¿Sí o no? ¿Decimos la verdad o falsedad de los argumentos? Si no es así, ¿qué cosa decimos de los argumentos? ¿Te acuerdas? De los argumentos no podemos decir que son verdaderos o falsos, decimos que son válidos o inválidos. De los enunciados sí podemos decir si son verdaderos o falsos. Bien, no te olvides, esa es una diferencia fundamental en el estudio de la lógica. Bien, ahora, cuando yo tengo este argumento, este razonamiento, muy bien, un antimema va a carecer de uno de estos elementos. Suele ser, bien, suele ser la segunda premisa, es decir, de la primera premisa vas a pasar directamente a la conclusión. No la ves explícita. Entonces, cuando yo a primera vista veo un razonamiento así, una premisa e inmediatamente a la conclusión digo, este razonamiento es inválido. Pero aquí viene este estudio que se realiza desde Aristóteles, o sea, desde las laderas de la lógica, desde que inició la lógica está este planteamiento, ¿bien? ¿Qué te dicen? No, en realidad sí encuentras, o sea, en realidad sí encuentras eh, la premisa, ¿bien? Sí encuentras la premisa, pero está presente de modo implícito, está oculta. ¿Por qué? Porque a veces es como, es obvio, ¿bien? Por ejemplo, en el argumento que tenemos aquí, hacer daño a las personas está mal. Esta es mi primera premisa, ¿no? Hacer daño a las personas está mal, mi primera premisa. Entonces tú estás analizando el argumento así tranqui, y dices, pero profesora,
Acá yo veo un conector de inferencia y yo sé que el conector de inferencia me va a llevar inmediatamente a la conclusión. Entonces, ¿este razonamiento es inválido? No. Está frente a un entimema. ¿Qué enunciado se puede construir, ¿no? Que obviamente después va a ser, que se va a convertir en la segunda premisa? ¿Cómo construirías tú esto, no? Hacer daño a las personas está mal. Te falta una premisa. Luego, por lo tanto, conducir ebrio está mal. ¿Cómo construiríamos esta premisa implícita para que pueda salir a relucir? ¿Sí? Sería algo así como, eh, conducir ebrio daña a las personas, ¿no? Si conduces ebrio, puedes dañar a las personas, ¿no? Y allí ya, por lo tanto, conducir ebrio está mal. Entonces, estamos frente a un entimema. Bien. Alternativa correcta, letra B. Recuerda, por favor, que de los razonamientos nosotros decimos su validez o invalidez, no su verdad o falsedad. Verdad o falsedad la decimos de los enunciados, ¿correcto? Ejercicio número 13. Si afirmamos que la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está en el parque universitario, y afirmamos también que la Facultad de Medicina se encuentra en la Avenida Grau, ambos enunciados se consideran verdaderos. ¿Por qué? Porque tienen valor útil en el mismo lenguaje, porque son evidentes, claros y distintos por sí mismos, porque permiten ubicarnos en la gran ciudad capital, o porque son cuestiones que denotan una estructura, o tal vez porque describen y se corresponden con los hechos. ¿Por qué decimos que estos dos enunciados son verdaderos? Aquí estamos hablando de las teorías de verdad, ¿no? ¿Cuáles son las teorías de verdad? ¿Cuántas son? ¿Cuáles hemos estudiado nosotros? Son tres, muy bien. ¿Cuáles son? Muy bien, ¿no? Verdad por correspondencia, verdad por evidencia y verdad como utilidad. En este caso, ¿frente a cuál de estas teorías de la verdad estamos? Muy bien, ¿no? La primera, la verdad como correspondencia. ¿Te acuerdas quién empieza a estudiar la verdad como correspondencia? ¿Qué filósofo? Sí, Aristóteles, ¿no? Aristóteles en la misma lógica y en categorías sobre todo, te hace un trabalengua, te dice, la verdad es decir de lo que es y de lo que no es, mientras que si yo digo lo que es de lo que no es y lo que no es de lo que es una mentira o es falso. Traduciendo a Aristóteles, ¿no? Eh, Algo es verdadero si en la realidad se cumple, si en los hechos se cumple, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Medicina se encuentra en la Avenida Grau. Sí, estamos hablando de San Fernando, de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Tú vas a la Avenida Grau y ahí está la facultad. Bien. La casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encuentra en el Parque Universitario, sí, en el centro histórico de Lima, entre las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, está la casona de San Marcos. Tú vas y dices, ah, ahí está, ¿no? Verdad por correspondencia. Bien. Alternativa correcta, entonces, letra E. ¿Todo claro, jóvenes?
¿Podemos seguir? ¿Hay alguna pregunta? Cualquier pregunta que tengan, recuerda que es nuestra última sesión y yo espero no volver a verlos en el próximo ciclo, ¿no? Si nos vemos, nos veremos en la facultad. Pero si hay alguna pregunta, pueden escribirla, pueden activar su micrófono sin ningún problema. ¿Todo claro? ¿Podemos seguir? Sí, bien. Bueno, bien, gracias. Seguimos. Ejercicio número 14. En un coloquio de filosofía, Juan sostiene lo siguiente, dice lo siguiente. En todo triángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Luego señala que toda línea paralela a un lado de un triángulo divide a los otros dos lados en partes proporcionales. Finalmente, afirma que no se necesita de ninguna prueba empírica para dar cuenta de estos conocimientos. Ahora, siguiendo las teorías de verdad, ¿qué cosa podemos decir de este caso? ¿Acaso que la idea y realidad se deben corresponder? ¿O que los hechos no deben contradecir la realidad? ¿O podemos decir que la verdad se presenta con claridad y distinción? ¿O que el consenso determina lo que es cierto o no? ¿O por último, acaso podemos afirmar que la utilidad de un hecho determina la verdad? ¿Cuál es la alternativa correcta en este ejercicio? Muy bien, estamos frente a qué tipo de teoría de verdad. ¿Cómo se llama esa teoría de la verdad? Muy bien, ¿no? Verdad por evidencia, cuyo ejemplo más claro es la filosofía del señor René Descartes o René Descartes, ¿no? La verdad es tan evidente que no necesito pruebas. No me queda ninguna duda de que esto es verdad. Entonces, sí, ¿no? En primer lugar, habría que preguntarle a Juan, ¿por qué me estás hablando de cuestiones de geometría y de estas cosas en un coloquio de filosofía? Pero bueno, en un coloquio de filosofía vas a encontrar comentarios de todo tipo, ¿bien? Pero sí, ¿no? Si decimos que en todo triángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, no necesitas prueba para eso, ¿bien? Los axiomas son precisamente verdades por evidencia, ¿correcto? Bien, entonces hemos visto la verdad por correspondencia y la verdad por evidencia. Aquí, alternativa correcta, letra C, ¿no? ¿Cuál es el otro tipo de teoría de verdad? ¿No? La verdad como utilidad. ¿Qué dice la verdad como utilidad? ¿Qué sostiene? ¿Cuál es su característica? Muy bien, ¿no? La verdad por utilidad dice, hay algo que si me ayuda, por ejemplo, a cumplir una meta, un objetivo, si me beneficia, es verdadero. Por eso es que la verdad como utilidad tiene una característica muy importante, jóvenes. Esta verdad es provisional. En el momento en que no me sirva esa verdad, eh, le puedo transferir la característica verdadera a otro enunciado. ¿Bien? Esa es la característica más importante de la verdad como útil. Bien, entonces seguimos. Ejercicio número 15. Actualmente, una de las terapias contra el cáncer es la quimioterapia, cuya efectividad es diversa. Debido al desarrollo de la nanotecnología, los médicos indican que el uso de nanopartículas hará más efectiva la quimioterapia. Así, el uso de pequeñas dosis de cisplatino y docetaxel podrán ir directo a las células cancerígenas, lo que reducirá el dolor y los efectos secundarios. Considerando las funciones de la ciencia,
¿qué podemos señalar? ¿Acaso que la ciencia comete errores durante la investigación? ¿O que describe algún objeto de estudio en el proceso? ¿O que produce tecnología para satisfacer necesidades? ¿O que predice la efectividad del uso de nanopartículas? ¿O acaso la ciencia explica elaborando enunciados o argumentos? Frente a este caso, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuáles son las funciones de la ciencia? En primer lugar, porque aquí estamos hablando de las funciones de la ciencia. ¿Cuántas son y cuáles son? ¿Cuántas funciones ejerce la ciencia? Cuatro funciones. Muy bien. ¿Cuáles son? Muy bien. Descripción, explicación, predicción y aplicación. Las tres primeras funciones, ¿qué tipo de ciencias las cumplen? ¿Te acuerdas? La descripción, la explicación y la predicción. ¿Qué grupo de ciencias cumplen estas funciones? ¿Te acuerdas que hubo la sesión dedicada a epistemología en donde nosotros vimos precisamente dos formas de clasificar las ciencias, ¿no? Por su objeto de estudio y por su función. Hay un grupo de ciencias que recibe un nombre, ¿no? Que cumplen con la función de descripción, explicación y predicción. ¿Cómo se llaman estas ciencias? ¿Cómo las conocemos? No, las formales están en el otro grupo respecto de su objeto de estudio, ¿te acuerdas? Tienen otro nombre. Dijimos que en este grupo, por ejemplo, están ciencias como la biología, como la química, como la física. ¿Qué nombre reciben? No, las ciencias fácticas y formales es la clasificación precisamente por el objeto de estudio, no por la función. Estamos hablando de las ciencias puras, ¿te acuerdas? Ciencias puras, describen, explican y predicen. ¿Y qué tipo de ciencias cumplen con la función de aplicación? El otro grupo, ¿no? ¿Qué tipo de ciencias cumplen con la función de aplicación? ¿No? Si tenemos las ciencias puras, por un lado, que cumplen descripción, explicación y predicción, evidentemente, ¿cuáles son los otros grupos de ciencias que cumplen con la función de aplicación? Las ciencias aplicadas. Muy bien, sí, las ciencias aplicadas. En este caso, lo que te estás diciendo dentro de la medicina específicamente, ¿no? Sabemos que la medicina puede tener eh, las herramientas de las ciencias puras. ¿Qué se está haciendo? Se está diciendo, mira, una de las terapias contra el cáncer, la más conocida probablemente es la quimioterapia, pero gracias a los avances de la nanotecnología, bien, se han podido desarrollar nanopartículas que pueden hacer más efectiva esta terapia, ¿no? Reduciendo los efectos secundarios, ¿no? Que son muy fuertes, ¿no? Los efectos secundarios de una quimioterapia. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué función de la ciencia se está cumpliendo aquí? Explicando cómo actuarían las nanopartículas para reducir el dolor y los efectos secundarios del tratamiento.
¿Qué función se está cumpliendo? ¿Qué función? ¿Descripción, explicación, predicción o aplicación? En este caso, mm, no llegamos a la aplicación, nos quedamos un pasito antes. Aquí la ciencia está prediciendo, ¿no? ¿Qué pasaría si, nos está adelantando, ¿no? Lo que pasaría si aplicamos las nanopartículas a esta terapia, se va a reducir tal y tal cosa, los efectos van a ser estos, ¿va? Es una, eh, es una de las funciones más importantes dentro de la ciencia, la capacidad que tiene para predecir cosas que pueden ocurrir, ¿no? Y adelantarse a ellas, ¿bien? Entonces aquí estamos frente a la función de predicción. Alternativa correcta, letra D. Ejercicio número 16. Si bien es cierto que los agujeros negros fueron anunciados como parte de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, solamente se pudo saber cómo eran mucho tiempo después. Bien, basándose en agujeros negros que ya eran conocidos, hoy se puede saber que estos cuerpos celestes poseen una densidad enorme, por lo que ninguna materia o energía puede escapar de su campo gravitatorio. Además, se asume que se forman cuando estrellas masivas mueren o explotan. Los agujeros negros poseen otros aspectos evidenciables como el horizonte de sucesos, el borde que poseen, ¿bien? El disco de acreción y la singularidad. De acuerdo con lo referido, ¿bien? Con todo esto, podemos decir que la ciencia, ¿qué cosa? Podemos decir que la ciencia se equivoca en su percepción de estos objetos, o que describe cómo son los agujeros negros conocidos. ¿O acaso podemos decir que la ciencia predice la formación de algunos agujeros negros o que explica cómo se ha formado la materia conocida? O por último caso, podemos decir que la ciencia plantea la solución a un problema de astronomía. ¿Cuál sería la alternativa correcta en esta situación? ¿Qué se está haciendo aquí? Te está diciendo, bueno, los agujeros negros fueron anunciados, no, digamos, fue la novedad, ¿no? En el momento en que se planteó la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Pensemos que Einstein plantea dos, ¿no? Teoría general y teoría particular, especial, perdón, teoría especial de la relatividad. En la teoría general tiene esta cuestión de los agujeros negros que muchos años después empezaron a estudiar, ¿no? Hasta el día de hoy se conoce una parte solo de la naturaleza de los agujeros negros, porque es muy difícil su acceso. Nosotros conocemos más, me parece que por las películas, ¿no? Hay películas muy famosas que han utilizado estas cuestiones. No sé, ahora me parece que el año pasado se cumplieron 20 años de Interestelar y ahí lo tenemos, ¿no? El tema esto de los muy buenos. Bueno, volvamos al tema. Eh, entonces, en este enunciado, ¿qué cosa se está haciendo? Con la información que se tiene hasta el momento, porque es algo que se sigue estudiando en la ciencia, que te están dando las características de estos objetos, ¿no? Se dice que se forman a partir de la explosión de estrellas, ¿no? Mueren las estrellas y se forma un agujero negro que va a empezar a contener todo lo que gravita a su alrededor. Por eso se dice que cuando la estrella que nosotros tenemos en nuestro sistema, el Sol, ¿no?
muera, que va a ser en muchos años, o sea, no va a ser acá en 2030, no va a ser dentro de muchos años, todo a su alrededor se va a extinguir, ¿no? Por esta fuerza gravitatoria. Entonces, ¿qué cosa está haciendo aquí? La ciencia está cumpliendo con su función más básica, fundamental y la más importante para que se den las otras. Está describiendo, ¿no? El primer paso para nosotros hablar de las tareas que cumple la ciencia o las ciencias en general es su capacidad de describir, ¿sí? A través de datos, a través de evidencias que ya se dieron, te describe un fenómeno, en este caso un fenómeno astronómico. Lo hace en todas las ciencias, ¿no? En la historia se hace, en la biología. Es probablemente la función más importante desarrollada por cualquiera de las ciencias que tienen digamos, en su trabajo, ¿bien? Este recorrido, ¿bien? Entonces, ejercicio número 16, alternativa correcta, letra B. Vieron Interestelar. Muy buena. 17, ejercicio número 17. Durante toda mi vida he visto todos los días que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Exactamente tengo 10.835 días de vida. Así que tengo 10.835 razones a favor de la siguiente conclusión. El sol sale todos los días. Asimismo, a lo largo de toda la historia de la humanidad, todos los hombres que me precedieron vieron salir el sol todos los días de su vida. Esto eleva la cifra a varios millones de días. Entonces hay millones de razones y pruebas para pensar que el sol saldrá mañana frente a ninguno que jamás nadie vivió el caso contrario, pues, ¿no? Eh, y no solo con respecto al Sol, sino que todos los días vivimos miles de repeticiones que confirman el orden repetitivo del cosmos, perdón. Cuando abro la puerta, la calle sigue allí, el cielo está en su sitio, la gravedad sigue operando, las leyes de la óptica se siguen cumpliendo, así día tras día, durante millones de días. La argumentación indicada aquí trasluce una opción epistemológica conocida como, acaso como las frecuencias que confirman la conclusión, o la demarcación entre verificación y falsación, o estamos hablando del método inductivo como garantía de la ciencia, o nos estamos refiriendo acaso a los diferentes métodos para alcanzar la felicidad, o por último, tiene que ver con el método hipotético deductivo que es de corte objetivo. ¿Cuál sería la alternativa correcta aquí en este relato, ¿no? Que nos dice, bueno, yo todos los días he visto salir el sol por el este y ocultarse por el oeste, ¿no? Esto por un lado, se oculta por el otro. Bueno, así a lo largo de la historia de la humanidad, todos los hombres, ¿no? Que han vivido antes que mí, han visto eso, ¿no? Entonces, no hay razón para creer que un día el sol no va a salir. Y así con un montón de cosas, ¿no? No solamente respecto del sol, sino todos los días yo salgo de mi casa la calle sigue allí, el cielo está en su sitio, todo está tal cual. Eh, Frente a el problema epistemológico, conocido como mediante qué camino progresa la ciencia, ¿no? O sea, esta pregunta, ¿no? ¿Qué método debería utilizar la ciencia? Esta persona, la persona que enuncia esta cuestión, ¿con qué posición estaría de acuerdo? ¿Qué método, bien, se propone como aquel que basa, bien, este progreso científico en los datos observables? Pero aquí todo es dato observable, ¿eh?
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa posición? Muy bien, ¿no? El método inductivo. ¿Quiénes sostienen el método inductivo? ¿Te acuerdas? ¿Qué grupo de filósofos? ¿Qué nombre se pone? Muy bien, el Círculo de Viena, los neopositivistas, los neoempiristas, los positivistas lógicos, todos esos nombres. Los verificacionistas también eh, sostienen esto, ¿no? El método inductivo es el mejor para poder garantizar un avance, un progreso en la ciencia, porque nos basamos en los datos observables, verificables. ¿Y qué filósofo viene y le dice, no, estás mal? No, 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 no. No podemos confiar en el método inductivo, porque hay un momento en donde eso no se va a cumplir, ¿no? Y ahí se da el clásico ejemplo del cisne negro. Encontraron un cisne negro en Australia. Se cayó la cuestión que decía que todos los cisnes eran blancos, ¿no? Sí, vino Karl Popper y dijo, no, no nos podemos basar en datos observables, nos tenemos que basar en la falsación, método hipotético deductivo, totalmente distinto. S- Solamente así podemos garantizar el progreso de la ciencia. Y además Popper, bien, guárdate, va a decir que nunca vamos a poder alcanzar una verdad en la ciencia. O sea, la verdad está acá, ay, la verdad está acá, ¿no? La verdad, sí, 100% la verdad. Y la ciencia va a ir así, siempre va a querer alcanzarla, ¿no? Siempre va a estar atrás, así. Pero siempre se va a quedar por acá. Ahí va a encontrar una barrera. ¿Por qué? Porque vamos a seguir el método hipotético deductivo. Siempre va a haber ahí un espacio que no llenamos. ¿Bien? Eh, la ciencia, por eso siempre va a ser perfectible. Siempre hay capacidad de perfeccionar esto, de cambiar, de, de falsar, de refutar. Esa es una característica fundamental de la ciencia para Popper. Bien, entonces estas dos son. ¿Y te acuerdas que el filósofo venía y decía, no sé por qué están hablando de método, eso no funciona? El científico es como un artista, debes dejarlo y que haga lo que quiera, ¿no? Y esa es la verdad de la ciencia, en libertad, ¿no? Muy bien. Paul Feyerabend, ¿no? Con su anarquismo epistemológico, no te olvides. Muy bien. Ejercicio número 17, entonces, alternativa correcta, letra C, inductivismo como método garantizado para el progreso de la ciencia según los verificacionistas. ¿Todo claro hasta aquí, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Ah, por supuesto. El señor Thomas Kuhn eh, vino también, ¿no? Habíamos hablado de Thomas Kuhn, es muy curiosa la, la carrera que forjó Kuhn dentro de la historia de la ciencia y dentro de la epistemología, porque a él no le interesaba hablar de historia de la ciencia, el tipo era físico, estudió física y quería dar clases de física, ¿bien? Pero no había espacio, se le decían, pero sí, pero ¿dónde te voy a poner? Mira que no hay cátedra para ti. Puedes tener puedes llevar este cursito de introducción a la ciencia, porque mira, nadie lo quiere, está solito. Bueno, dale, está bien. Años se quedó en ese curso. Le encantó. Le encantó el curso. Se dio cuenta de que la ciencia no, no avanzaba como todos lo decían, ¿no? Progreso, ¿no? Como lo decía Popper y lo decían los neopositivistas. Hay un progreso acumulativo. Esto después, eso también se toma dentro de en la filosofía también hay unas cuestiones ahí medio raras, como todo en filosofía.
Entonces Kuhn dice, no, mira, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que hay puntos de quiebre en la ciencia, así como lo hay en la historia, ¿no? En nuestra historia, por ejemplo, nosotros ahorita nada más hemos celebrado otro año de independencia de la corona española. Nuestro punto de quiebre fue ese, ¿no? Que se inició a partir de allí la república. Luego vinieron un millón de problemas, pero es un punto de quiebre. Cuando llega la invasión europea a nuestras tierras, también hay un punto de quiebre en nuestra historia y así en la historia mundial. En la ciencia de la misma forma. Según Kuhn, hay momentos en donde todo cambia. La revolución copernicana. Chicos, la revolución copernicana fue un momento en donde nadie sabía qué rayos estaba pasando. ¿Cómo? O sea, tú me estás diciendo que nosotros no somos el centro del universo. No, no te creas el centro del universo. No lo eres ni siquiera físicamente. Bien, pero tú, ¿qué me está? O sea, ¿todo va a cambiar? Sí, todo cambia, cambió todo. Cambiaron las teorías, cambiaron las mediciones, cambió todo. ¿Te imaginas un tipo que venía 30, 40 años estudiando con mediciones específicas, con parámetros específicos y le cambiaste todo? Es un caos, fue un caos. Por eso es que no es algo que se aceptó de la noche a la mañana, fueron años de debate. ¿Bien? Y Kuhn dice, sí, así se da la ciencia. ¿Y qué te dice? La ciencia está formada de revoluciones científicas. ¿Bien? Se dan revoluciones científicas y empieza a numerarlas, y empieza a hacer el clásico ciclo de Kuhn que nosotros ya hemos estudiado, no lo vamos a volver a mencionar, ¿no? Que es muy interesante. Es muy interesante la posición de Kuhn, la verdad. Empieza a dar, empieza a, y eso es algo que en filosofía lo vas a ver mucho, por aquí si alguien va a filosofía, vas a ver términos nuevos cada vez más, ¿no? Kuhn en lugar de decir, bueno, cuando se deja una teoría, esa teoría ya no sirve, te dice la inconmensurabilidad de las teorías. Bueno, la inconmensurabilidad es que cuando tú terminas con alguien, tú terminas con una teoría, no le hables más. ¿Bien? No le hables más. Salió de tu vida, ya no lo usas, no le hables más. ¿No? No hay comunicación, ¿no? Te pasas a otra. Y con esa otra ya tienes comunicación. ¿Viste? Entonces, estas son las más importantes, ¿bien? Las más importantes teorías respecto del progreso de las ciencias. Hay más, profesora, hay un montón. Pero estas son las que hemos estudiado y las que tienen mayor trascendencia hasta el día de hoy dentro del ámbito de la epistemología. Bien, avanzamos. No, nos quedamos sin tiempo. Ejercicio número 18. Matías es un peruano que radica en Estados Unidos por motivos de estudio. Él no tiene claro si debe asumir su identidad nacional o adoptar otra. Es decir, enfrenta una situación en la que debe tomar una decisión trascendental para su vida. El entorno nuevo, conformado por sus compañeros, le genera conflictos que le han permitido darse cuenta de que no se conoce realmente. El problema de identidad que experimenta Matías, según Charles Taylor, se explica por qué. ¿Acaso por las diferencias políticas y religiosas entre los estudiantes? ¿O por los problemas económicos de vivir en un país extranjero? ¿O por la falta de reconocimiento de los compañeros hacia Matías? ¿O por los conflictos culturales, tal vez, entre los estudiantes extranjeros? ¿O por último, acaso, por la falta de adaptación a un entorno relativamente nuevo? ¿Qué diría Charles Taylor en este caso? ¿Cómo se le conoce a Taylor? Se le da un nombre, ¿no? ¿El filósofo de qué cosa? Hay un término muy importante en la filosofía de Taylor. ¿Te acuerdas? Que siempre se menciona cuando se habla de él, cuando se habla de su pensamiento. ¿Cómo se conoce a Charles Taylor? Habla de la cultura, ¿sí? No de un multiculturalismo, ese es un término muy importante dentro de la filosofía de Taylor, pero hay otro. Habla de una política ¿de qué?
Reconocimiento. Muy bien, perfecto. Una política de... Taylor es el filósofo del reconocimiento por excelencia. Así hay filósofos jóvenes, es como que ah, se te viene un término a la mente, es tal filósofo, ¿no? Taylor es el filósofo del reconocimiento, ¿no? Aristóteles es el filósofo de la virtud, por ejemplo. Kant es el filósofo del deber. Así, la gente hace su fama. Taylor, ¿qué es lo que nos dice Taylor respecto del reconocimiento? ¿Cómo yo me forjo como ciudadano, como sujeto que forma parte de un grupo? Dice Taylor, desde la ilustración, ¿no? Se ha dado una cuestión del yo muy, muy particular. Siempre había un reconocimiento propio. Yo me reconozco como tal cosa, tal. Pero en la modernidad, o perdón, en la época contemporánea y en la época que vivimos, nos hemos dado cuenta de algo. ¿Bien? Eh, sí, Taylor es uno de los representantes del comunitarismo, que estudiamos en la clase pasada, ¿no? Taylor y McIntyre. Sí, Taylor es obviamente comunitarista. Em, entonces, Charles Taylor va a decir, hay una necesidad de reconocimiento del otro. Por ejemplo, imagínate que saliendo de clases el fin de semana, nosotros nos encontramos en la calle y tú por algún motivo me reconoces. Tú me reconoces como tu profesora de filosofía, ¿no? Hay un reconocimiento del otro. La persona a la que nunca ha visto mis clases y nunca ha sido parte del grupo, ¿no? Humano que conformamos, me va a mirar y va a decir quién es esta persona, ¿no? Pero hay un reconocimiento hacia el otro. ¿Bien? Y en términos de políticas públicas es necesario, según Taylor, un reconocimiento específicamente a los grupos marginados. ¿Bien? Cuando uno migra, no sé si ustedes han migrado, si conocen gente que ha migrado, el adaptarse a un nuevo lugar es muy complicado. ¿Bien? Es muy complicado y sí, llega un momento en donde no sabes cómo identificarte, ¿bien? Porque no sabes si el conformar parte de un nuevo grupo te hace perder tu identidad y tu reconocimiento anterior. Entonces, aquí viene también mucho del comunitarismo, ¿no? El poder tener un grupo humano que te sostenga y que te reconozca, ¿no? Que te reconozca en tantos tus particularidades y tú puedas reconocer al otro también. Entonces, Taylor diría que el problema de este joven, ¿no? De Matías, ¿no? Al encontrarse en un nuevo lugar, bla, bla, bueno, nosotros le diríamos en primer lugar, Matías, ¿qué haces en Estados Unidos? En primer lugar diría, bueno, hay una falta de reconocimiento, todavía no se construye una política de reconocimiento alrededor de las características que él lleva consigo, ¿no? En tanto su identidad peruana y sudamericana. Bien, entonces la alternativa correcta es la letra C. Recuerda, Charles Taylor, el filósofo del reconocimiento. Seguimos. Ejercicio número 19. Eh, Miguel María Grau Seminario, en la guerra con Chile de 1879, demostró un extraordinario sentido del honor y una dedicación sin igual a su patria, a bordo del legendario monitor Huáscar. Además, se enfrentó a fuerzas superiores. Su capacidad de liderazgo, su coraje en batalla y su compasión por los adversarios lo han inmortalizado en la memoria colectiva de la nación. Por el contrario, el 31 de mayo de 2016, el Tribunal Superior Militar Policial del Centro sentenció a 35 años de prisión al técnico de la Marina de Guerra en situación de retiro, Alfredo Marino Domínguez Raffo, por los delitos de traición a la patria, desobediencia e infidencia en tiempos de paz. Desde la perspectiva axiológica, ¿qué podemos nosotros sostener? ¿Acaso que la realidad debe ser evaluada por encima del valor o que algunas personas valoran de manera
más precisa, o que los valores dependen del estado de ánimo del sujeto, o acaso podemos decir que la polaridad es una característica de los valores, o por último, acaso que todas las personas valoran de la misma forma. ¿Qué podemos decir aquí? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuáles son las características del valor? ¿Cuántas son y cuáles son? Muy bien, ¿no? Tenemos tres características del valor: polaridad, grado y jerarquía. Cuando yo hablo de polaridad, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando digo que el valor tiene la característica de polaridad. Muy bien, ¿no? Que hay valores, que todo valor tiene su opuesto, ¿no? Distinto, opuesto en tanto distinto, ¿no? Y cuando yo digo que el valor tiene la característica de grado, ¿a qué me estoy refiriendo? Sí, ¿no? Intensidad del mismo valor. Esa es la diferencia entre polaridad y grado. Cuando hablo de grado estoy hablando del mismo valor. El mismo valor se puede presentar en distinta intensidad, mientras que en la polaridad son distintos valores. ¿Bien? Y la jerarquía, pues, por último, cuando me refiero a la jerarquía, es que cada uno de nosotros tiene precisamente, valga la redundancia, una jerarquización de distintos valores y podemos poner en distintas posiciones cada uno, ¿no? De manera particular respecto de cuáles podemos nosotros entender como más importantes que otros. ¿Sí? En este caso nos encontramos evidentemente frente, exacto, ¿no? En la jerarquía no, a mí seguramente yo voy a tener valores distintos a los que tienes tú en tu vida, ¿no? Es una característica del valor. Entonces, aquí nos encontramos frente a la característica de polaridad, ¿no? Se está comparando la situación de dos miembros de la Marina de Guerra del Perú. Por un lado, la figura de Grado Seminario y por otro lado, pues eh, este técnico de la Marina, ¿no? Bueno, sí. Bueno, hay que marcar aquí para no olvidarnos, la alternativa correcta es la letra D. Por ejemplo, ¿no? Eh, tú, en tu, En tu primer día de clases de filosofía dijiste, ay, me gusta esta clase, ¿no? Y sí, parece interesante, me gusta, creo que es buena la clase, ¿no? Semana número 1, cuando hicimos introducción a la filosofía. Estamos ahora en la semana número 19. ¿Y qué dices? Dices, es una excelente clase. Me gustaron todos los temas, espero, espero que así haya sido. Eh, del mismo valor, estás valorando el objeto, en este caso, una clase, ¿no? Una materia, bajo el mismo valor. No ha cambiado el valor, pero lo estás haciendo con distinta intensidad. Puede pasar lo contrario. Ay, yo al inicio me gustaba mucho, yo quería aprender mucho, pero luego empezaron a ver temas raros que me confundí y ya no me gusta mucho la clase, ¿no? Tuve que empezar a ver videos en YouTube para entender la clase. Sigue siendo una característica del valor, de manera contraria, ¿no? Eh, pero el mismo valor, distinta intensidad del mismo valor. Cuando pases a otro valor ya no estás hablando de grado, estás hablando de polaridad, ¿no? De otro valor incluso totalmente contrario. ¿Bien? De uso. Sí, filosofía política es linda. Bueno, entonces aquí en el ejercicio número 19, la alternativa correcta es la letra D. Seguimos. ¿Sí? Sí, nos queda tiempo. Estamos bien. Ejercicio número 20. El adulto de 18 a 59 años necesita tener una alimentación sana y variada para lograr mantener un peso saludable.
y evitar el desarrollo de enfermedades crónicas relacionadas a la mala alimentación. En otros términos, deben de consumir un total de 2.200 calorías provenientes de los diferentes grupos de alimentos que se recomiendan en función al requerimiento de energía de una persona saludable con un nivel de actividad física ligera y de ámbito urbano. De esta forma, la alimentación sana y variada le permitirá desempeñarse con energía en sus actividades diarias de estudio y trabajo. De este enunciado, nosotros podemos ver qué cosa. ¿Acaso la indiferencia por los valores económicos o tal vez la preocupación por los valores vitales o la ausencia de polaridad en la valoración o estamos frente a la prioridad por los valores sociales o por último acaso podemos señalar que existe una defensa de los valores sensoriales? ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta, jóvenes? Aquí estamos frente a una preocupación de los valores vitales, ¿no? En tanto, ¿te acuerdas cuando vimos esta clasificación de los valores? ¿No? Esta clasificación una clasificación obviamente muy, muy escueta, ¿no? Vimos que los valores vitales pues se relacionaban con cuestiones como la vida, la salud. Entonces, aquí estamos frente a un enunciado que da cuenta de un cuidado de los valores vitales. Alternativa correcta, letra B. Avanzamos. Humberto es un niño de 8 años que no sabe leer ni escribir. Él ha llegado a la ciudad de Lima junto a sus padres. A la semana de estar en la ciudad, Humberto observó en el noticiero el asalto a un hombre en la calle, ¿no? En pleno día, ante lo cual le dijo a sus padres inmediatamente que ese hecho estaba muy mal. En concordancia con el pensamiento analítico de George Moore, este niño conoce el mal ¿por qué? ¿Acaso porque acepta con temor la dura realidad limeña? eh, o porque desde su arribo ha elegido el buen camino, o porque desconoce totalmente qué cosa es el bien, o tal vez este niño intuye qué es el bien y su opuesto lo malo, o por último, acaso supone una idea del bien afín a la que menciona Immanuel Kant. ¿Te acuerdas cuál es la posición ética de George Moore? ¿Qué dice Moore? ¿Qué sostiene? Para él, ¿cuál es el error de los filósofos anteriores cuando estudiaban este concepto de bien? ¿No? En su Principia Ética, Moore lo señala. Dice que hay un error respecto de cómo se estudia esta idea de bien. Él va a señalar una falacia naturalista. Dice, mira, lo que pasa es que se han preocupado tanto en estudiar la idea de bien. Tú te das cuenta que cuando vimos ética, casi todos decían, el bien es esto, el bien es esto, ¿no? Obrar bien es esto, lo bueno es esto, bueno. Moore dice, han querido incluso estudiar las partes del bien. ¿Cómo vas a estudiar las partes del bien? No es un objeto natural. Bien, Moore dice, no. El bien nosotros lo conocemos a través de una intuición moral. Moore dice, tú no necesitas, ¿no? Estudiar 5 años una carrera de filosofía, ¿no? Yo voy a estudiar filosofía para poder actuar bien. No. O sea, si vas a estudiar filosofía por eso, la verdad no lo hagas. Eh, o yo necesito tener una formación, leer a los filósofos morales, no sé, desde Aristóteles para saber qué cosa es el bien y para poder diferenciarlo del mal. Uno dice, no, no, no. No necesitas una formación para eso. La persona con menos formación puede diferenciar acciones buenas de acciones malas. ¿Por qué? Porque todos tenemos, porque es inherente a nosotros, esta intuición. Bien, por eso aquí, en este caso, este niño no sabe leer ni escribir. Bien, ha llegado. eh, ha llegado a Lima, ha visto esto y bueno, ha podido, ¿no? De alguna manera,
denunciar, ¿no? Esta acción de asaltar a un hombre y dejarlo ahí en la calle, está mal. Mauricio, intuición moral, ¿viste? Eh, Me parece, si no fue él, me parece que fueron los discípulos. Pero sí he escuchado eso también. No tengo a ciencia cierta si fue Moore específicamente. Bien, entonces, George Moore, intuicionismo moral. Bien, se trae abajo todo lo demás. Así pasa en filosofía, ¿no? Viene uno, empieza a destrozar todo y luego otra vez empezamos a armar todo. Bien, ejercicio número 22. Pedro es un estudiante de enfermería que una mañana, cuando se dirigía a la universidad, observó que dos delincuentes asaltaron, mucha delincuencia, asaltaron y dejaron inconsciente a una persona. Después huyeron. Por eso, Pedro decidió socorrer pronto a la víctima. Conforme con el pensamiento ético de Kant, la conducta de Pedro es ¿qué cosa? ¿Cómo podemos catalogar la conducta de Pedro? ¿Acaso es conforme con la capacidad de intuir el bien? ¿O es adecuada porque recibirá algún reconocimiento? ¿O la conducta de Pedro es sensata porque todos somos solidarios siempre? ¿O es impropia porque cada ser humano es egoísta? ¿O por último caso podemos decir que es buena por su desinteresada voluntad de ayuda? ¿No? Respecto de la ética kantiana. Muy bien, ¿qué nos dice el imperativo categórico kantiano? ¿Qué nos dice el imperativo categórico kantiano? Muy bien. Cuando Kant define la buena voluntad, bien, y el bien, dice, tú actúas bien porque así debes hacerlo. El imperativo categórico enuncia lo siguiente, debes hacer A porque debes hacer A. Pero, profesora, de repente es como que a mí me han dicho siempre que si yo actúo bien, me va a ir bien en la vida. No, Kant dice no. ¿Quién te ha dicho eso? ¿No? Tú tienes que actuar bien porque así tienes que hacerlo. No hay ningún otro motivo. No es que yo actúo bien y me voy a hacer viral en redes y después todo el mundo va a saber mi nombre y me van a saludar en mi barrio. No. Bien. Para Kant, una buena acción se tiene que hacer sin esperar sin esperar ni siquiera las gracias. O sea, para Kant, este chico, estudiante de enfermería, socorre a la persona que está en estado vulnerable, ¿no? Luego de sufrir un asalto, porque así debe hacerlo. Y pueden llamar a la ambulancia, ¿no? Mientras esperan. Es más, este chico ni siquiera debería esperar las gracias de la persona, ¿no? Porque muchas veces cuando uno hace una buena acción, dice, bueno, este, o pasa algo y dice, esta persona es muy malagradecida, ni siquiera me dijo gracias. Yo no estaba esperando que me dé algo, que me dé dinero, nada, o sea, simplemente que me diga gracias. Ni siquiera me dijo gracias. Y Candy te diría, ¿y por qué quieres que te diga gracias? O sea, ¿tú actuaste porque querías sentirte bien contigo mismo o porque así debías actuar? ¿Estás actuando bajo el imperativo categórico o bajo el imperativo hipotético? Y te juzgaría, ¿no? Con su mirada juzgadora de siempre. Bien, entonces esta es la posición kantiana, ¿no? Una buena voluntad siempre debe fundarse en el desinterés. Ética kantiana, ética deontológica, muchos dicen ética totalmente inaplicable. Pero bueno, así es la filosofía. Ejercicio número 22, entonces alternativa correcta, letra E. Ejercicio número 23. Alberto es un conocido abogado que le explica a un amigo que a veces las leyes son injustas y no permiten luchar adecuadamente contra el delito, sea porque el legislativo las ha elaborado con malos asesores o son tan débiles que no afectan a los criminales ni los atemorizan. Sin embargo, las normas jurídicas son necesarias básicamente ¿por qué? ¿Por qué son necesarias las normas jurídicas? ¿Acaso porque resaltan el trabajo de los asesores del legislativo o porque justifican
el emolumento que percibe un legislador, el sueldo, o porque buscan regular mediante leyes el comportamiento, o porque todas las normas jurídicas nos plantean dilemas, o acaso son necesarias porque reflejan que es imposible lidiar contra los criminales. Muy bien, ¿no? Sí, las normas jurídicas son necesarias porque mediante las leyes, bien, el Estado, ¿no? Porque acuérdate que las normas jurídicas se mandan ¿de dónde? Del Estado, de un ente externo. Las normas morales no, ¿no? Las normas morales, por el contrario, son imperativos, son mandatos internos. Bien. Entonces, las normas jurídicas buscan regular las acciones de los ciudadanos mediante las leyes, si no, todo sería un caos. Bien. Entonces, aquí, alternativa correcta, letra C. Ejercicio número 24. Rosa es una ama de casa y que le comenta a una amiga que está bastante decepcionada de los congresistas, otra vez porque estos pues se ven envueltos frecuentemente en delitos y escándalos. Además, Rosa le expresa a su amiga que estos son así porque nunca aprendieron a actuar correctamente, ni en la escuela ni en el hogar, por lo que desconocen el bien. Respecto de este comentario, esta posición de Rosa, ¿qué cosa podemos afirmar nosotros? ¿Acaso que es parecida a la ética eudemonista de Aristóteles? ¿O que su posición moral se relaciona con la ética kantiana? ¿O que tal vez acepta la idea de San Agustín de que Dios es el sumo bien? ¿O acaso defiende la idea de que el bien es algo que se puede intuir? O por último, ¿acaso Rosa concuerda bastante con la ética intelectualista de Sócrates? La ética intelectualista de Sócrates. ¿Qué nos dice la ética intelectualista socrática? Que los que no conocen la inteligencia o la sabiduría, o los que no son sabios no pueden hacer el bien porque no lo conocen. Y que si hacen el mal es por ignorancia de conocimiento. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Sí, Sócrates dice, ¿no? La persona que actúa mal no es que conoce el bien y el mal y decide actuar mal. No. Si tú conoces el bien, Sócrates confía mucho en nosotros, mucho en todos, ¿no? Ya sabemos cómo terminó. Eh, Sócrates dice, tú conoces el bien, solamente puedes actuar bien. No hay otra manera. Pero Sócrates, esta persona dice que conoce el bien, pero está actuando mal. Ah, entonces no conoce el bien. No conoce el bien. Por eso para Sócrates, una persona que es virtuosa es necesariamente sabia y una persona que es sabia es virtuosa. Eso son conceptos que están unidos, ¿no? Si tú conoces el bien, tienes que ser virtuoso. No, no, esa persona no es virtuosa, no conoce el bien, está en el camino, ¿bien? Por eso, la persona que actúa mal lo hace por ignorancia, por eso habla de un intelectualismo ético, Sócrates. Y este intelectualismo ético es el que él desarrolla toda su vida, pues, ¿no? Hasta su muerte, hasta que es sentenciado de ver la cicuta, ¿no? No viola ningún tipo de ley. Te acuérdate que a Sócrates Gritón le dijo, Sócrates, ya nos escapamos, ya está todo listo para que salgas. Vas a tener que estar unos añitos allí, ¿no? En el exilio, pero bueno. Y Sócrates dice, no, no puedo hacer eso, porque estaría yendo contra mi, precisamente, postura ética, ¿no? Estaría yendo contra las leyes. En este caso, entonces, eh, esta señora ama de casa estaría de acuerdo con la ética intelectualista clásica de Sócrates. ¿Bien? Alternativa correcta, letra E. Seguimos. El libro La broma infinita de David Foster Wallace es una novela postmoderna que cuestiona o critica la sociedad americana.
actual, mediante un estilo satírico y mordaz, y muy intelectualista, además. Dicha novela, desde la perspectiva de Theodor Adorno, es auténtica porque, ¿acaso porque es una novela satírica y subjetiva? ¿Porque critica a la sociedad norteamericana actual? ¿O porque posee innegablemente un valor estético? ¿O porque fue prohibida desde hace mucho tiempo? ¿O porque la obra en general tiene un original estilo epistolar? ¿Por qué para Adorno, porque en relación a la teoría adorniana, este libro sería auténtico, se representaría como una obra auténtica? ¿Qué nos dice Adorno respecto del arte? ¿Cómo yo puedo diferenciar un arte auténtico? ¿Qué dice Adorno ahí? Muy bien, perfecto, ¿no? Theodor Adorno, filósofo alemán, miembro de la Escuela de Frankfurt, y si me permiten hacer esta apreciación, el, el más prolífico de los miembros de la Escuela de Frankfurt, es formidable Adorno. Eh, Va a decir que el arte, bien, ahora, ¿en qué momento estamos cuando Adorno anuncia esto? Estamos en este proceso de industrialización, ¿no? Y critica precisamente esta industrialización del arte, esta cuestión masiva del arte. Adorno dice, se han perdido muchas características del arte. Hay un arte auténtico que aún hoy puede sobrevivir y es ese arte que busca a través de una crítica y a través de elementos propios aún del arte, ¿bien? eh, Causar una especie de cambio, ¿bien? Solamente, incluso si metes, en este caso, ¿no? A partir de leer La broma infinita, que es un libro muy bueno también, es enorme el libro, pero es muy bueno. eh, si tú lees este libro y por allí te empiezas a cuestionar cosas, está cumpliendo el arte con su papel crítico, con su papel liberador, con su papel emancipador, ¿bien? Según Adorno. Entonces, sí, la alternativa correcta en este caso es la letra B. ¿Todo claro hasta aquí, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, Miss. Gracias. Bien, seguimos, ya vamos a terminar. Falta poco. Ejercicio número 26. En una exposición de arte hay una sección de obras cubistas de Picasso. Allí un crítico llega a valorar mucho la técnica empleada por el pintor, así como también resalta la composición, a pesar de que en estos cuadros hay una tendencia a desnaturalizar el plano natural o figurativo. Cubismo, eso ya hemos visto, ¿no? No hay perspectiva, esas cosas. Las cualidades de dichas pinturas han hecho que posean un elevado valor en el mercado del arte. Por eso, conforme a Walter Benjamin, se puede afirmar que la producción artística de las obras cubistas de Picasso, estamos hablando del periodo cubista, sabemos que Picasso tiene otros periodos, ¿no? En este caso, poseen cualidades que se pueden analizar bajo la teoría objetivista del arte, ¿no? Alternativa correcta, letra E. Avanzamos un poco rápido para que no nos alcance el tiempo. Ejercicio número 27. Las mujeres de la etnia Shipibo-Conibo practican la técnica de tejer, aunque cada vez esta práctica se hace menos, porque muchas de ellas prefieren adquirir telas de origen industrial para elaborar sus vestidos. Un tejido de algodón que realizan las mujeres Shipibo-Conibo es conocido como chintonti en realidad, que es una falda envolvente tradicional. Su elaboración artesanal es bastante laboriosa y toma 2 meses hacer una sola prenda. Considerando lo expresado, ¿no? ¿Qué cosa puede tener más relación con la elaboración precisamente de esta prenda? ¿No? ¿Qué alternativa sería aquí la correcta? La de Miss. Muy bien, ¿no? Las obras de arte
en este caso las expresiones artísticas, como la vestimenta de la comunidad Shipibo-Cónibo forma parte de la identidad cultural de este grupo humano. Por eso es que hace algunos meses, si no me equivoco, fue hace unos meses, o el año pasado, no recuerdo, hubo, ¿no? Bueno, no una polémica, hubo una señora diseñadora de la capital, ¿no? Que en una conferencia dijo que había ido precisamente con los Shipibos Condivos a pedirle que le enseñen a hacer algunas prendas para que ella pueda empezar a producirlas en su atelier, ¿no? Evidentemente le dijeron, bueno, sí, dale, es nuestro trabajo, te cobramos tanto. Y la mujer dio un grito al cielo y dijo, pero eso también es mi cultura. No, no, no. Esto es parte de una expresión de identidad cultural de ellos. Sí, todos tenemos la misma nacionalidad, pero existen culturas y grupos humanos específicos que se expresan de una manera distinta, ¿no? Y bueno, hubo todo este revuelo. Y lo único bueno que salió de ahí es que volvimos a ver las hermosas obras de arte que producen los Shipibo Konin. ¿Bien? Eh, avanzamos, sí, queda un par de ejercicios más. Ejercicio número 28. En la tradición contractualista se suele reafirmar que el hombre nace en libertad antes de que se establezca el estado político. Para el padre del pensamiento liberal, John Locke, en estado de naturaleza, perdón, los hombres nacen con derechos naturales, vida, libertad y posesión particular. Por ello, cuando se establece el estado político para que haya un gobierno adecuado, el gobierno establecido debe velar por dichos derechos. Entonces, en una sociedad democrática, ¿qué cosa? El Estado debe garantizar los derechos naturales. Muy bien, sí, ¿no? Según Locke, ¿no? Según el liberalismo clásico. Vida, libertad y propiedad privada. Ejercicio número 29. Las virtudes de la dianoia o razón discursiva, según Aristóteles, conducen al hombre, eh, a, al hombre y a la polis, a la vida contemplativa y a la felicidad respectivamente. Además, para el estagirita, el hombre es un ser vivo político o social, por lo que su realización como tal solo se alcanza en el contexto comunitario, cuyo objetivo primordial es precisamente aspirar a la felicidad, a una vida buena y superior para sus integrantes. Por eso podemos decir que para Aristóteles, muy bien, ¿no? Para Aristóteles, el hombre alcanza la felicidad como miembro de la polis o de la comunidad. Bien, nosotros como animales sociales, ¿no? Primero, animales racionales, animales sociales y por último, seres políticos. Todo eso somos para Aristóteles, imagina. Ejercicio número 30. Si asumimos que el ser humano es naturalmente piadoso, podríamos afirmar que se puede organizar políticamente en sociedad, sin necesidad de fundarla en un poder de carácter absoluto, en la que además habría participación ciudadana y el bienestar material y la educación cívica serían la base para alzarse como sociedad. Esta perspectiva es la defendida por quién? Esta es la perspectiva republicanista de Jean-Jacques Rousseau. ¿Bien? Alternativa correcta, entonces, letra A. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de esta maratónica sesión. Te dejo en pantalla el solucionario, la primera parte, tómale foto, unos segundos más y cambio, ¿bien? Y bueno, te dejo la segunda parte de los 30 ejercicios que hemos desarrollado. Espero que haya ido todo bien, que se haya podido entender. En realidad todas estas semanas que hemos podido desarrollar nuestro curso de filosofía. Agradezco que siempre en realidad en su presencia y su activa participación, que es muy importante, ¿no? Porque estamos en un modo remoto y a veces yo entiendo que uno a veces se puede sentir un poco solo y siempre esta interacción es sumamente importante, ayuda también al desarrollo de la clase. Les agradezco mucho los comentarios, les agradezco mucho
siempre la buena disposición, bien, para el desarrollo de la clase. Les deseo muchos éxitos, mucha tranquilidad. Espero verlos, si es que los vuelvo a ver, no en una clase del centro preuniversitario, sino seguramente en la facultad o en cualquier otro momento en donde se pueda compartir. Bien, que tengan un buen día, jóvenes. Ha sido un gusto acompañarlos. Buen fin de semana. Gracias, Miss. Nos vemos. Chao.